Buenas noches, hermanos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche es el último estudio número 4 de la historia de la Biblia. Y esta noche vamos a hablar de la Biblia en español, ¿no? Qué bendición es eso, tener una Biblia en español. Ustedes no tienen que aprender griego, hebreo, latín, ni inglés para leer la Biblia. Ustedes pueden leer en español y yo también, y es una bendición realmente. En Lucas 23:38, vamos a ver qué tenemos acá. Lucas capítulo 23, versículo 38. Esta es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la historia acá. Y estaba en la cruz. Y dice en versículo 38, había también sobre él un título escrito con las letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Noten, hay 3 idiomas. Fue escrito 3 veces encima de la cruz de Jesucristo. ¿Por qué en 3 idiomas? Para que cada persona que estaba presente ese día tuviera la oportunidad de saber el mensaje de la cruz. ¿Quién es Jesucristo? El Rey de los judíos. Murió por nuestros pecados en la cruz, pagando a precio que no es posible que ninguna persona pague. Y este es el mensaje. Este mensaje estaba en 3 idiomas. Creo que Dios quiere que todos sepan qué es realmente el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, el mensaje de la Biblia. Pero para que ellos sepan, para que sepamos, necesitamos tener la Biblia, el mensaje, en nuestro idioma. Apocalipsis 5, versículo 9. Apocalipsis 5 y el versículo 9. Dice eso. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Está hablando de Jesucristo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y quiero pensar un momento en la palabra lengua. ¿Por qué dice lengua? No puede decir de todas estas otras palabras que están ahí, linaje, pueblo, nación. Puede decir eso sin la palabra lengua. Y puede significar que van a ser personas de toda parte del mundo en el cielo. Van a ser personas salvas de todo el mundo. Pero ¿por qué dice lengua? Y yo creo que es para mostrarnos la importancia de la palabra escrita, que personas van a confesar a Jesucristo con la boca en un idioma. Y estas personas con sus idiomas estarán en el cielo, glorificando a Dios. Y creo que Dios quiere que la Biblia, su mensaje, está en cada lengua, cada idioma. Vamos a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿No? Hemos citado este versículo esta noche.
Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los redimidos son renacidos por la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede ser uno renacido por la palabra si no tiene la palabra en su idioma? Es bien difícil. Es bien difícil. Pero gloria a Dios que tenemos su palabra en español. En español esta noche. Pero no siempre había Biblias en español. Las primeras traducciones en español vinieron más o menos por el siglo XIII, adelante, después de Cristo. Un hombre se llama Hernán Alemán, tradujo los Salmos, pero era obispo de Astorgo entre los años 1266 y 1272. Y su Biblia solo era para su monasterio, su iglesia, pero no para la gente, solo para él. La Biblia prealfonsina fue traducida a comienzos del siglo XIII. No tenemos la fecha exacta. Solo tenemos ahora Levítico, Números y Deuteronomio, porque por su edad solo quedan estos 3 libros, están en un museo. Después la Biblia alfonsina en 1280. Fue patrocinada por el rey Alfonso X el Sabio en España. Y otra vez fue solo para él. La Biblia de la casa de Alba es un Antiguo Testamento, no contiene el Nuevo Testamento, y fue traducido en 1430 por un rabí. Él no quería traducirlo a español, pero fue obligado, podemos decir, y él no quería porque va a hacer dibujos o imágenes dentro del libro. Y para él era una abominación y no quería participar en esta obra, pero él tradujo esta Biblia y ahora está en posesión de unos duques. Estas traducciones eran solo para los ricos, eruditos, monjes, personas de estas clases. No fueron Biblias españolas para la gente común. No existía. Existían Biblias en latín y en otros idiomas, pero en español no. Pero después de un hombre se llama Francisco de Encinas, comenzó un deseo, una obra grande en España, entre unos hombres, de traducir la Biblia realmente no para sí mismo, no para un monasterio, no para un rey, pero para el pueblo, para que la gente pudiera leer la palabra de Dios en su idioma. Francisco de Encinas vivía entre 1520 y 1552. 32 años, no era un viejo cuando murió. Él tradujo el Nuevo Testamento en 1543 y la presentó al emperador Carlos V, el quinto, y fue arrestado, prendido y encarcelado por la Santa Inquisición en su deseo de dar la Biblia a su pueblo. Gracias a Dios logró escapar el 1 de febrero 1545, unos años después. No sé por qué murió tan temprano, tal vez fue matado, no sabemos.
Tal vez está escrito en algún lugar, no alcancé descubrir eso, pero solo 32 años, pero en esos 32 años tradujo la Biblia a español, el Nuevo Testamento por lo menos a español. Tenemos en 1553 un Antiguo Testamento, se llama la Biblia Ferrara, y este fue traducido por Duarte Pinel y Jerónimo Vargas, unos judíos que vivían en España en ese tiempo. Después tenemos un hombre, se llama Juan de Valdés, y él nació en 1509, y él tradujo solo Mateo, las epístolas de Pablo y los Salmos. Y él murió en 1541. Y este fue el comienzo de tener una Biblia en las manos de la gente común como nosotros, ¿no? Más traducciones vinieron después, y es interesante que tienen podemos decir, una relación con un monasterio. Muy bonita esta relación. Este monasterio se llama San Isidoro del Campo y era del orden de San Jerónimo, y estaba en Sevilla, España. Fue afectado este área, este monasterio y Sevilla por un avivamiento grande, ¿no? De personas saliendo, dejando la iglesia católica para la iglesia verdadera. Y en parte tenemos un hombre, se llama Julián Hernández o Julianillo. Y Julianillo tenía este nombre porque era un hombre pequeño, ¿no? Baja estatura, y todos dicen eso. Es muy interesante. Hay mucho hablar de este hombre. Yo puedo hablar de 1 hora de este hombre, solo de su historia, pero no voy a hacerlo. Ustedes pueden buscar la historia de Julián Hernández, porque es bien interesante este hombre. Tal vez él fue el primer Gideón en la distribución de la Biblia, no sé, pero él se disfrazó como un cuidante de mulas y viajaba por toda Europa buscando libros de contrabando, por ejemplo, libros de Lutero o de otros autores de la Reformación, también Biblias cuando había, y llevaron esas cosas a España, ¿no? A escondidas, sabiendo que había un peligro grande durante la Santa Inquisición para hacerlo. Pero él lo hizo, y él llevó muchos de sus libros a este lugar de Sevilla y a este monasterio. Hay otra cosa interesante, otro hombre que está importante en la historia de este monasterio, es el prior, o la persona encargada con este monasterio, San Isidoro del Campo. Se llama García Arias, y él fue influenciado por una Biblia latina de los valdenses. Esta es otra historia muy interesante, y ustedes necesitan buscar quién eran los valdenses, ¿ya? Bien interesante. Sufrieron también, pero él tenía una de sus Biblias en latín, y por eso él cambió las reglas y las leyes del monasterio para dar más tiempo al estudio de la Biblia y a las obras de la Reformación, en vez de sus ritos católicos. Hermoso, un avivamiento en medio de un monasterio católico en Sevilla, España. Juan Pérez de Pineda. Él nació en 1500 después de Cristo. Él tradujo el Nuevo Testamento y los Salmos en el año
1556. 1556. Y inmediato Julianillo llevó esa Biblia a España para distribuir. Y esta Biblia cambió las vidas de los monjes. Y dos en particulares. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, monjes en este monasterio, transformados por la palabra de Dios en español. Quiero hablar un poquito más de este Julianillo. No está en la hoja, está en mi hoja. Ustedes no van a recibir en la hoja, pero ustedes pueden encontrar esta información. Pero es interesante. En 1557 fue arrestado. Sufrió 3 años encarcelado en Sevilla. No, disculpe, en el castillo de Triana, y a las manos misericordiosas de la Inquisición, no, fue torturado. Horrible, por 3 años. Ellos buscaban nombres de otras personas. ¿Dónde están? ¿Quién tiene estas Biblias? ¿Con quién estás trabajando, obrando? Y él no dijo nada. No dijo nada. Y en una historia dice que una razón por qué no habló es porque la ignorancia de sus acusadores era tan grande que ellos no entendían sus argumentos. Ni aún ellos entendían la Biblia ni las reglas católicas. ¿Ok? Pero eran contra Julián Hernández. Por fin fue desarticulado todos los huesos en las máquinas de la Inquisición, sin hablar, y fue a la hoguera para morir. Y cuando estuve ahí preparado de morir, había 2 otros que han renunciado su fe. Y estaban pidiendo, rogando a Julianillo, renuncia a estas doctrinas. Y él dijo, no a ellos, pero a los demás. Estos 2 hombres creen lo mismo que yo. Solo ellos han renunciado para evitar la persecución. Pero sabemos la verdad y no puedo renunciarla. Y murió en las llamas de la Santa Inquisición en Sevilla. Este es un dibujo de un auto de fe. Normalmente un acto de fe realmente significa, o el castigo de los herejes. Podemos ver unos acá con un disfraz diferente, son los herejes, ¿no? Para burlarse. Tenía muchas veces un sombrero grande, alto, y su vestido con colores, y a veces dijeron palabras como, fueron escritas palabras como hereje o algo como eso, y fueron llevados para ser quemados a la hoguera. Juan Pérez de Pineda, quien tradujo el Nuevo Testamento, que Julianillo llevó
a España. Estaba en Suiza y escribió después una epístola consolatoria dedicada a los que pasaron el tormento. 21 murieron en la hoguera, incluyendo a Julianillo, en esos días de 1557 en adelante. Un tiempo difícil en España para la palabra de Dios y para los creyentes. Pero Casiodoro de Reino, un monje, en 1557 huyó para escapar con 11 monjes más de este monasterio. Salieron con la meta de encontrarse, estos 12, un año después en la ciudad de Ginebra, en Suiza, buscando asilo. Pero para Reina era un poco difícil en Ginebra. Comenzó con una iglesia, ya estaba predicando, estaba bien en el principio, pero después de ver unas cosas, unas reglas, unos castigos de Juan Calvino y la forma de gobernar Ginebra, él declaró: Ginebra había llegado a ser una nueva Roma. Y especialmente en cuanto a la muerte de Miguel Servet, quien fue quemado por Juan Calvino y su gente allá. Por eso, Reina no solo fue perseguido por la Iglesia Católica, pero también por parte de la Iglesia Protestante. Enemigos por todo lado. Él huyó a Inglaterra. Y después a Frankfurt, a París, y a Amberes, y a Frankfurt otra vez. Una vida sin hogar. Pero después de salir de Ginebra, comenzó su traducción de la Biblia a español. En su Biblia, que fue publicado en 1559, los apócrifos son distribuidos dentro del Antiguo Testamento, los libros apócrifos, y el Nuevo Testamento después. Y este es el orden como vemos en la Vulgata. Y su razón, su deseo es tener una Biblia que un católico puede decir: tal vez puedo confiar y leer esta Biblia para ver la verdad en español. Y este era su corazón, tener una Biblia para que todos que hablan español puedan leer. Este también fue una razón para oposición de los protestantes también, este orden de los libros. Después de un tiempo fue condenado por la Santa Inquisición, no solo hereje, sino con título heresiarca. Este es maestro de herejes y solo pocas personas realmente fueron condenadas con este título, pero Casiodoro de Reina fue condenado con este título. En 1562, su imagen o un dibujo de Casiodoro fue quemada por la Inquisición en Sevilla durante uno de estos autos de fe. También en todo este tiempo viajaba con su esposa. A veces ella tenía que disfrazarse como un marinero o otra persona para escapar con su esposo.
Después tenemos la historia de Cipriano de Valera, quien también fue un monje, también en 1557 huyó de este monasterio con 11 más, ¿no? Reina y él y a 10 más, los 12. Él fue el primero de llegar a Ginebra. Y cuando él llegó a Ginebra, había una amistad con Calvino. No había tensión con Calvino como Casiodoro tenía, pero entonces había una amistad mejor, podemos decir. Él, más que traducir la Biblia, él editó la obra de Casiodoro Reina. Estos hombres, acá Casiodoro Reina y por este lado Valera, no eran contemporáneos, y vivían en el mismo tiempo. Y vemos que él separó los apócrifos en su Biblia. Era parte de cuando editó la Biblia, separó los libros apócrifos y están en la Biblia de Valera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no incluido dentro del Antiguo Testamento. También el orden de los libros fue según el orden que fue utilizado por los protestantes en cuanto a el orden de los libros en la Biblia. Pero también la Santa Inquisición lo persiguió y él muchas veces estaban por aquí, por allá, escapando, traduciendo o editando la Biblia mientras estaba en el camino, sufriendo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El gran capítulo de la fe. Versículo 35. En medio del versículo. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mundo no es digno de Julián Hernández, de Juan de Valdés, de Juan Pérez, de Pineda, de Francisco Encinas, de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera y de mucho más. Quien sufrió para darnos este libro que tenemos acá esta noche. Sufrieron y unos aún murieron para darnos este libro, la palabra de Dios. La página titular de la Biblia de Reina, en 1569, creo que dije 59 antes, pero 69. Se llama la Biblia del Oso también, porque tiene un dibujo de un oso en esta página. Pero por abajo en esta página tiene este versículo, en hebreo y español. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40. Y sabemos que es versículo 8, porque hemos memorizado este versículo. Esta es la página titular de la Reina Valera 1602, la obra de Valera.
Y también por abajo dice la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. En la Biblia de 1569, los versículos 7 y 8 en Isaías 40 dicen: la hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque Pedro está citando este versículo acá. 1 de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Una cosa interesante es que Pedro, bueno, no era de Pedro, ¿okay? Porque no habló español, pero en nuestra Biblia, Reina Valera, si uno tiene la Reina Valera 1960, lo que leí acá, tiene la gramática diferente, ¿no? Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Pero dice acá, y también en nuestra Biblia, que en Isaías, ¿cómo es? Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor. Sécase la hierba, marchítase la flor. La gramática arcaica, antigua. Solo en este 1960, en ese versículo, usa la gramática antigua de esta forma, de sécase en vez de se seca. Una forma de recordar a estos hombres y especialmente a Casiodoro de Reina en guardar la gramática de este versículo que está escrito en la página titular de los dos primeros Biblias completas en español, para honrar y reconocer la obra especialmente de Casiodoro de Reina. Creo que es importante que recordamos que hay otros hombres, mujeres, que vivían antes de nosotros, que sufrieron por la causa de Cristo. Y gracias a ellos, quien Dios utilizó, tenemos la Biblia en español. Y para mí no solo eso, pero cuando la Biblia en King James, la Biblia King James Version en inglés fue traducido en 1611, los traductores usaron esta Biblia y la Biblia de Valera como una referencia. Gloria a Dios. Tenemos la palabra de Dios acá. No otra palabra. No una obra de hombres. No una casualidad. Hemos visto en estos 4 estudios que Dios desde el principio estaba obrando para que su pueblo tenga el mensaje en su idioma y un mensaje fiel al original. Dios no cambia, su palabra no cambia, su palabra permanece para siempre. En el himno 181, no cantamos esto mucho, es la Biblia para mí. Santo y gran tesoro aquí,
pues contiene con verdad la divina voluntad. Me declara lo que soy. ¿De quién vine? ¿Y a quién voy? Reprende ella mi dudar y me exhorta sin cesar. Es cual faro a mi pie, va guiando por la fe las fuentes del amor del bendito Salvador. Es la infalible voz del Espíritu de Dios que vigor al alma da cuando en aflicción está y me enseña a triunfar de la muerte y del pecar. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Que Dios nos ayude a valorar nuestra Biblia que tenemos en español. Que Dios les bendiga.